Aquí está. Capítulo 42. Encrucijada. William se separó de los Hunter en un cruce sin nombre en algún lugar de Nueva Jersey. No era diplomático que siguieran juntos. Sus preguntas acerca de la situación del ejército continental eran acogidas con creciente hostilidad, lo que era indicativo de que se estaban acercando. Ni los simpatizantes rebeldes ni los lealistas, que temían represalias por parte de un ejército que sellaba a sus puertas, querían decirle nada a unos viajeros peligrosos que podían ser espías o algo peor. A los cuáqueros les iría mejor sin él. Lo que eran saltaba a la vista, y la intención de Denzel de alistarse como médico era tan simple y tan admirable a la vez que, si iban solos, la gente los ayudaría, pensó, o al menos respondería a sus preguntas con mayor amabilidad. Sin embargo, con William, en las primeras etapas del viaje, decir que era amigo de los Hunter había bastado. La gente sentía curiosidad por el grupito, pero no sospechaba nada. Sin embargo, a medida que se iban acercando a Nueva Jersey, la intranquilidad se había ido incrementando en las zonas rurales. Las granjas habían sufrido el asalto de grupos de gente que buscaba comida, tanto de soldados alemanes del ejército de Howe, que intentaban atraer a Washington a un combate abierto desde su escondite en las montañas Watchung, como del ejército continental, que buscaba desesperadamente provisiones. En las granjas, que en circunstancias normales habrían acogido bien a los extraños por las noticias que traían, los repelían ahora con mosquetes y palabras duras. La comida era cada vez más difícil de encontrar. La presencia de Rachel los ayudaba a veces a acercarse lo suficiente como para ofrecerles dinero, y en ese sentido la pequeña reserva de oro y plata de William resultaba ciertamente útil. Denzel había ingresado la mayor parte del dinero de la venta de su casa en un banco de Filadelfia, con el fin de garantizar la seguridad futura de Rachel, y el papel moneda emitido por el Congreso lo rechazaba casi todo el mundo. Pero no había manera de disfrazar a William de cuáquero, además de su incapacidad de dominar el habla normal. Sus dimensiones y su porte ponían nerviosa a la gente, más aún cuando él, con el recuerdo del capitán Nathan Hale vivido en su mente, no quería decir que tenía la intención de enrolarse en el ejército continental ni de hacer ninguna pregunta que más adelante pudiera presentarse como prueba de espionaje. Su silencio, percibido como amenazador, también ponía nerviosa a la gente. No les había comentado a los Hunter que debían separarse, y tanto Denzel como Rachel habían procurado no hacerle preguntas acerca de sus planes. Pero todos sabían que había llegado la hora. Lo sintió en el aire al despertar esa mañana, cuando Rachel le tendió un pedazo de pan para desayunar. Sus manos se rozaron, y él casi le cogió los dedos. Ella sintió la fuerza de ese impulso contenido y, sorprendida, lo miró directamente a los ojos, entonces más verdes que marrones, y él habría mandado la discreción al carajo y la habría besado. No creía que ella hubiera objetado. Si su hermano no hubiera salido en ese preciso momento de entre los arbustos abotonándose los pantalones. Eligió de improviso el lugar. No ganaría nada con retrasarlo, de modo que tal vez fuera mejor hacerlo sin pensarlo mucho. Detuvo a su caballo en medio de la encrucijada, asustando a Denzel, cuya yegua se irritó y se agitó al tirarle de las riendas. «Yo los dejo aquí», anunció William con brusquedad y con mayor aspereza de la que pretendía. «Mi destino está al norte». Apuntó con la cabeza en esa dirección, pues gracias a Dios el sol estaba alto, de modo que sabía dónde estaba el norte. Y creo que si ustedes siguen hacia el este, encontrarán a algún representante del ejército del señor Washington.
Sí, titubeó, pero debía advertirles por lo que habían dicho los granjeros. Estaba claro que Howe había mandado efectivos a la zona. Si se encuentran con tropas británicas o mercenarios alemanes, ¿hablan ustedes alemán por casualidad? Denzel negó con la cabeza, los ojos como platos tras las gafas. Solo un poco de francés. Muy bien, la mayoría de los oficiales alemanes hablan bien francés. Si se topan con alemanes que no hablen francés y les molestan, dígales Ich verlange euren Borstbergensen zu sehen. Ich bin mit seinem Freund bekannt. Me mataron. ¿Qué quiere decir? Exijo ver a su oficial. Conozco a un amigo suyo. Diga lo mismo si se encuentran con tropas británicas, en inglés, claro, añadió incómodo. Una débil sonrisa surcó el rostro de Denzel. Se lo agradezco, dijo, pero ¿y si nos conducen ante un oficial y éste nos pregunta el nombre de su presunto amigo? William le devolvió la sonrisa. No tendrá la menor importancia. Una vez ante un oficial, estarán seguros, pero si quiere un nombre, Harold Gray, duque de Pardloe, coronel del 46 de infantería. El tío Hal no conocía a todo el mundo como su padre, pero todo el ámbito militar lo conocía a él, o por lo menos sabía quién era. Vio que Denzel movía los labios en silencio, memorizándolo. ¿Y qué es de usted el amigo Harold, William? Rachel había estado observándolo con atención por debajo del ala combada de su sombrero, y ahora se lo echó hacia atrás para mirarlo de manera más directa. William volvió a vacilar, pero ¿qué importaba ya? Nunca más volvería a ver a los Hunter. Y a pesar de que sabía que a los cuáqueros no le impresionaban los despliegues mundanos de rango y familia, se sentó más erguido en la silla. Un pariente mío, dijo, en tono despreocupado y rebuscando en su bolsillo. Sacó la bolsa que le había dado el escocés Murray. Tengan, lo necesitarán. Nos las apañaremos, replicó Denzel rechazándolo. Yo también, dijo William, y le lanzó la bolsa a Rachel, que levantó las manos con gesto reflejo y la atrapó, con aire de estar más sorprendida por haberla atrapado que por el gesto de él. William también le sonrió, con el corazón afligido. Adiós, dijo en tono brusco, tras lo cual hizo girar a su caballo y partió al trote sin mirar atrás. ¿Sabes qué es un soldado británico?, le dijo en voz baja Denny Hunter a su hermana, mientras observaba a William alejarse. Probablemente un desertor. ¿Y si lo es? La violencia acompaña a un hombre así. Tú lo sabes. Seguir más tiempo con un hombre semejante es un peligro, no solo para el cuerpo, sino también para el alma. Rachel montó su mula en silencio por un rato, contemplando la carretera vacía. Los insectos zumbaban con fuerza en los árboles. Tal vez seas un hipócrita, Denzel Hunter, dijo sin levantar la voz, e hizo volver la cabeza a la mula. Él nos salvó la vida, la mía y la tuya. ¿Habrías preferido que refrenara su mano y haberme visto muerta y descuartizada en aquel horrible lugar? Se estremeció ligeramente a pesar de que hacía calor. No, repuso su hermano con sensatez, y le doy gracias a Dios de que estuviera allí para salvarte. Soy lo bastante pecador como para preferir la vida al bienestar del alma de ese joven, pero no soy lo bastante hipócrita para negarlo. Ella resopló y, quitándose el sombrero, ahuyentó con él una creciente nube de moscas. Me alegro, pero en cuanto a ese discurso acerca de los hombres violentos y del peligro de estar cerca de ellos, ¿acaso no me llevas a unirme a un ejército? Él se echó a reír, con pesar. Sí, tal vez tengas razón y sea un hipócrita, pero Rachel se inclinó hacia un lado y agarró la rienda de la mula de ella, impidiéndole alejarse. Sabes que no dejaré que te pase nada malo,
ni física ni espiritualmente. Dime una palabra y te encontraré un alojamiento con amigos donde puedas estar a salvo. Estoy seguro de que el Señor me ha hablado y debo de escuchar la voz de mi conciencia, pero no es preciso que tú la escuches también. Ella le dirigió una larga mirada ecuánime. ¿Y cómo sabes que el Señor no me ha hablado a mí también? Los ojos de Denny centellaron tras sus gafas. Me alegro por ti. ¿Qué te dijo? Dijo, evita que el cabezón de tu hermano se suicide, pues te exigiré a ti y a su sangre, espetó, quitándole la mano de las riendas de un manotazo. Si vamos a unirnos al ejército, Denny, pongámonos en marcha y encontrémoslo. Le dio un fuerte puntapié a la mula en las costillas. Las orejas del animal se enderezaron como accionadas por un muelle, y con un alarmado grito de su amazona se lanzó a toda velocidad, carretera abajo como bala de cañón. William recorrió un trecho con la espalda especialmente recta, demostrando que estaba en excelente forma para la equitación. Después de que la carretera hubo descrito una curva y dejó de ser visible y dejó de ser visible desde el cruce, redujo el paso y se relajó un poco. Sentía dejar a los Hunter, pero ya estaba pensando en lo que tenía por delante. Burgoyne. Había visto una vez al general Burgoyne en una representación teatral, nada menos que una obra escrita por el propio general. No recordaba nada de la obra en sí, pues había estado flirteando con los ojos con la muchacha del palco continuo. Pero después había bajado con su padre a felicitar al autor, que estaba todo sonrojado y muy favorecido por el triunfo y el champán. El caballero Johnny, lo llamaban en Londres, un lucero en el firmamento social de la ciudad, a pesar de que, algunos años antes, su mujer y él se habían visto obligados a huir a Francia para escapar a un arresto por sus deudas. Sin embargo, nadie le reclamaba a un hombre sus deudas, era algo demasiado corriente. William estaba más sorprendido por el hecho de que, al parecer, a su tío Hal le gustara John Burgoyne. El tío Hal no tenía tiempo para obras de teatros ni para la gente que las escribía, aunque, pensándolo bien, tenía las obras completas de Alfred Behn en su librería, y a William, su padre, le había dicho en una ocasión, con gran secreto, que su hermano Hal había concebido un apasionado afecto por la señora Behn tras la muerte de su primera esposa y antes de casarse con la tía Minnie. La señora Behn estaba muerta, ¿entiendes?, le explicó su padre. Era seguro. William había asentido, pues quería parecer mundano y comprensivo, aunque en realidad no tenía ni idea de lo que su padre quería decir. ¿Seguro? ¿Cómo seguro? Meneó la cabeza. No tenía esperanza de comprender nunca al tío Hal, y lo más probable es que eso fuera lo mejor para ambos. Su abuela Benedicta era, probablemente, la única persona que lo entendía, pero el hecho de pensar en su tío lo llevó a pensar en su primo Henry, y apretó un poco la boca. Adam se habría enterado, por supuesto, pero era probable que no pudiera hacer nada por su hermano. Tampoco podía William, cuyas obligaciones lo llamaban al norte, entre su padre y el tío Hal. Sin embargo, seguramente... El caballo levantó la cabeza resoplando ligeramente, y William miró al frente y vio a un hombre junto a la carretera con un brazo levantado para saludarlo. Avanzó despacio, mirando al bosque con atención, por si el hombre tenía cómplices ocultos para asaltar a los viajeros poco precavidos. No obstante, en este punto, el margen del bosque era abierto, con una vegetación densa pero larguirucha, de árboles jóvenes detrás. Nadie podía ocultarse allí. «Buenos días tenga usted, señor», dijo deteniendo a su caballo a una distancia prudencial del viejo. El hombre era realmente viejo.
Tenía la cara llena de costurones como el escorial de una mina de estaño. Se apoyaba en un alto bastón y tenía el cabello de un blanco puro, recogido atrás en una trenza. Bien hallado, dijo el anciano caballero. Caballero porque era orgulloso y llevaba ropa decente. Y ahora que William observaba con mayor atención, había también un buen caballo, trabado, que comía hierba a cierta distancia. William se relajó un poco. ¿A dónde se dirige, señor?, inquirió Cortés. El anciano se encogió ligeramente de hombros, tranquilo. Eso quizás dependa de lo que usted pueda decirme, joven. Era escocés, aunque hablaba bien el inglés. Estoy buscando a un joven llamado Ian Murray, que si no me equivoco es un conocido suyo. William se quedó desconcertado al oírlo. ¿Cómo era posible que ese hombre lo supiera? Pero conocía a Murray. Tal vez Murray le hubiera hablado al viejo de William, contestó con prudencia. Lo conozco, pero no tengo ni idea de su paradero. ¿No? El anciano lo miró con intensidad, como si pensara que podría estar mintiéndole, pensó William. ¡Qué viejo tan desconfiado! No, repitió con firmeza. Me lo encontré en el Great Mall hace algunas semanas en compañía de varios Mohawk, pero no sé a dónde puede haber ido desde entonces. Mohawk, repitió el anciano en tono pensativo, y William vio que sus ojos hundidos se clavaban en su pecho, donde la gran zarpa de oso descansaba sobre su camisa. Entonces ese pequeño Bowie se lo dieron a los Mohawk. No, contestó William con frialdad, sin saber que era un Bowie. Bowie sería la palabra, pero pensando que sonaba algo despreciativo. El señor Murray me lo trajo, de parte de un amigo. Un amigo. El anciano estudiaba su rostro sin disimulo, de tal modo que hacía que William se sintiera incómodo y por consiguiente enfadado. ¿Cómo se llama usted, joven? No es asunto suyo, señor, respondió William con la mayor cortesía posible y recogió sus riendas. Que tenga un buen día. El rostro del anciano se crispó, al igual que la mano que sujetaba el bastón, de modo que William se volvió rápidamente por si el viejo desgraciado tenía intención de golpearlo con él. No lo hizo, pero William observó con una ligera impresión que le faltaban 2 dedos de la mano que agarraba el bastón. Pensó por unos momentos que el anciano tal vez fuera a montar en su caballo y perseguirlo, pero cuando volvió la vista atrás, el hombre seguía de pie junto a la carretera, mirando en su dirección. No es que cambiara gran cosa, pero impulsado por la oscura idea de evitar llamar la atención, William se metió la zarpa de oso dentro de la camisa, donde se quedó colgando prudentemente oculta junto a su rosario. Capítulo 43. La cuenta atrás. Fuente Ticonderoga, 18 de junio de 1777. Queridos Brie y Roger, 23 días y contando. Espero que podamos partir el día previsto. Tu primo Ian abandonó el fuerte hace un mes diciendo que tenía un pequeño asunto que resolver, pero que volvería cuando terminara el alistamiento de Jamie en la milicia. Ian declinó alistarse, por lo que actuó en cambio como buscador voluntario de comida, de modo que no está técnicamente ausente sin permiso. No es que el comandante del fuerte esté realmente en situación de hacer nada al respecto de los desertores, salvo colgarlos si son bastante tontos como para regresar, y ninguno de ellos regresa. No estoy seguro de qué está haciendo Ian, pero tengo la certeza de que sea bueno para él. Hablando del comandante del fuerte, tenemos uno nuevo. ¡Qué emoción! El coronel Wayne se fue hace unas cuantas semanas, sin duda sudando tanto de alivio como a causa de la humedad, pero hemos salido ganando.
El nuevo comandante es un general de división nada menos, un tal Arthur St. Clair, un escocés afable y muy guapo, cuyo atractivo se ve considerablemente incrementado por la faja rosa que usa en las ocasiones formales. Lo bueno de pertenecer a un ejército ad hoc es que, por lo que parece, uno puede diseñar su propio uniforme. Nada de esos tediosos convencionalismos británicos sobre los militares. El general St. Clair viene con escolta, no menos de 3 generales de menor graduación, uno de ellos francés. Tu padre dice que el general Fermoy es bastante sospechoso en términos militares, y unos 3.000 nuevos reclutas. Eso ha animado considerablemente a todos, aunque supone un esfuerzo atroz para las letrinas. Hay colas de 15 personas en los hoyos por las mañanas y una grave escasez de bacines de truenos. Además, St. Clair pronunció un bonito discurso asegurándonos que ahora mismo no hay forma de tomar el fuerte. Tu padre, que estaba junto al general en aquellos momentos, dijo algo en gaélico en voz baja, pero no muy baja, aunque tengo entendido que el general nació en Tulso, fingió diplomáticamente no haberlo entendido. Las obras de la construcción del puente entre el fuerte y Mount Independence continúan a buen ritmo, y Mount Defiance sigue ahí, al otro lado del agua. Es una colinita inofensiva, si la miras con detenimiento, pero bastante más alta que el fuerte. Jamie hizo que el señor Marsden remara hasta el otro lado con una diana, un cuadrado de madera de algo más de 1 metro pintado de blanco, y se la hizo colocar cerca de la cima de la colina, donde era claramente visible desde las baterías del fuerte. Invitó al general Fermoy, no lleva faja roja, a pesar de ser francés, a venir a probar puntería con uno de los nuevos rifles. Jamie sustrajo con gran inteligencia varios de ellos de la carga del Till antes de donar patrióticamente el resto a la causa americana. Hicieron pedazos el objetivo, el significado de lo cual no pasó desapercibido al general St. Clair, que acudió a mirar. Creo que el general St. Clair estará casi tan contento como yo cuando el alistamiento de tu padre termine. La nueva afluencia ha supuesto más trabajo para mí, claro. La mayoría de los nuevos reclutas están razonablemente sanos, lo que es admirable, pero hay los accidentes menores habituales, los casos de enfermedades venéreas y las fiebres de verano, suficiente como para que el mayor Thatcher, que es el oficial médico en jefe, haya decidido hacer la vista gorda cuando vendo clandestinamente una herida, aunque ha establecido la divisoria en permitirme el acceso a instrumentos afilados. Por suerte, tengo un pequeño cuchillo con el que abrir forúnculos. También me estoy quedando sin hierbas útiles desde que se marchó Ian. Solía traerme cosas cuando salía de expedición en busca de comida, pero realmente es peligroso aventurarse fuera del fuerte, si no es en grupos numerosos. A 2 hombres le salieron de casa hace unos días, a 2 hombres que salieron de casa hace unos días, los encontraron asesinados y con la cabellera arrancada. Aunque mi botiquín es, por tanto, algo escaso, he adquirido como compensación un demonio maligno. Se trata de una tal señora Raven, de New Hampshire, cuyo marido es oficial de la milicia. Es relativamente joven, sobre los 30 y pico, pero nunca ha tenido hijos y, por consiguiente, tiene mucha energía emocional que gastar. Se aprovecha de los heridos y de los moribundos. Aunque estoy segura de que se considera extremadamente comprensiva, disfruta con los detalles morbosos, lo que, a pesar de ser algo repulsivo en sí, la convierte en una ayudante competente, pues puedo contar con que no se desmayará mientras arregle una fractura complicada o amputo rápidamente antes de que el mayor Thatcher o su hombre de confianza, el teniente Stactow, se den cuenta. Un dedo gangrenado por miedo a perderse algo. Por supuesto, gime y se queja, y es muy propensa a oprimirse el pecho.
bastante plano el pecho, bastante plano y a poner ojos saltones cuando después les cuenta esas aventuras a otras personas. Casi se cae al suelo de hiperventilación cuando trajeron a los hombres con la cabellera cortada, pero una se conforma con lo que puede conseguir, tratándose de ayuda. Sin embargo, en el otro extremo de la escala en términos de competencia médica, la nueva afluencia de reclutas ha traído consigo a un joven doctor cuáquero llamado Denzel Hunter y a su hermana Rachel. Todavía no he hablado personalmente con él, pero por lo que veo, el doctor Hunter es un médico de verdad y parece incluso tener una vaga noción de teoría germinal, debido a que se formó con John Hunter, uno de los grandes hombres de la medicina. Por si Roger lee estas líneas, me abstendré de contarte cómo descubrió John Hunter la forma de transmisión de la gonorrea. Bueno, no, de hecho no lo haré. Se apuñaló a sí mismo en el pene con un bisturí cubierto con el pus de una víctima infectada y quedó muy contento de los resultados. Según Denny Hunter, que le contó esa interesante anécdota a su padre mientras le vendaba el pulgar que se había pillado entre dos troncos, no te preocupes, no está roto, solo muy magullado. Me habría encantado ver cómo se tomaba la señora Raven esta historia, pero supongo que la corrección no le permitirá al joven Dr. Hunter contársela. Me imagino que tendrás en mente el calendario de vacunas de los niños. Con todo mi amor, mamá. Brianna había cerrado el libro, pero su mano no cesaba de volver involuntariamente a la cubierta, como si quisiera abrirlo de nuevo, por si acaso decía algo distinto. ¿Qué día es 23 días después del 18 de junio? Debería ser capaz de calcularlo. Podía hacer cosas como esas de memoria, pero el nerviosismo la había privado de su capacidad de cálculo. 30 días tiene septiembre, cantó rápidamente Roger en voz baja mirando al techo y poniendo los ojos en blanco. Abril, junio... Sí, junio tiene 30 días. Hay 12 días desde el 18 hasta el 30 y luego otros 10 más hacen el 10 de julio. ¡Ay, Dios mío! Lo había leído 3 veces. Volver a mirar no iba a cambiar nada. Sin embargo, volvió a abrir el libro por la página que mostraba la foto de John Burgoyne. Y tal como lo había pintado Sir Joshua Reynolds, vestido de uniforme, con la mano sobre el puño de su espada, de pie contra un dramático fondo de nubes que amenazaban tormenta, era un hombre guapo. Anda, que no se lo tiene creído él también, exclamó en voz alta haciendo que Roger frunciera el ceño perplejo. Y ahí estaba, en la página siguiente, en blanco y negro. El 6 de julio, el general Burgoyne atacó el fuerte Ticonderoga con unos efectivos de 8.000 regulares, más varios regimientos alemanes al mando del barón von Riedesel y numerosos indios. William encontró al general Burgoyne y a su... Perdón por las motos. William encontró al general Burgoyne y a su ejército algo más fácilmente de lo que los Hunter habían descubierto el paradero del general Washington. Por otro lado, el general Burgoyne no hacía el más mínimo esfuerzo por ocultarse. Era un campamento fastuoso para los estándares del ejército. Filas y filas de lona blanca pulcramente alineada cubrían 3 campos y se alejaban y se perdían en los bosques. Mientras se dirigía a la tienda del comandante para presentarse, observó un montón de botellas de vino vacías que le llegaba casi a la altura de la rodilla, cerca de la tienda del general. Como no había oído decir que el general fuera un gran bebedor, supuso que esa abundancia era consecuencia de una hospitalidad generosa y del gusto por tener compañía. Buena señal en un comandante, pensó. Un sirviente que no paraba de bostezar y estaba recogiendo los restos de los sellos de plomo e iba arrojando el metal a un recipiente de hojalata,
presumiblemente para fundirlo y hacer balas. Le dirigió a William una mirada inquisitiva y somnolienta. «Vengo a presentarme ante el general Burgoyne», le informó William poniéndose firme. La mirada del criado se paseó despacio por toda la longitud de su cuerpo, demorándose con vaga curiosidad en su rostro y haciéndole preguntarse si no se había afeitado bien esa mañana. La noche pasada hubo una cena con el brigadier y el coronel Saint-Leger, contestó por fin, y soltó un pequeño eructo. «Vuelva esta tarde. Entre tanto», añadió, y se puso lentamente en pie haciendo una mueca como si el movimiento le causara dolor de cabeza, y apuntó: «La tienda comedor está allí». Capítulo 44. Los amigos. Fuerte Ticonderoga, 22 de junio de 1777. Con gran sorpresa hallé al capitán Stebbins sentado, pálido, bañado en sudor y bamboleándose como un péndulo, pero sentado. El señor Dick lo atendía impaciente, cloqueando con la tierna inquietud de una gallina con un pollito. «Veo que se encuentra usted mejor, capitán», le dije sonriéndole. «Lo tendremos en pie en cualquier día de estos, ¿no es así?» «Ya me he puesto de pie», resolló. «Creí que me moría». «¿Qué?» «El estar andando», me aseguró el señor Dick, dividido entre el orgullo y el desaliento. «De mi brazo, pero el andar, se lo juro». Me puse de rodilla y le ausculté los pulmones y el corazón con el estetoscopio de madera que Jamie me había hecho. Tenía el pulso de un coche de carreras de 8 cilindros y se oían bastantes silbidos y gorgoteos, pero nada terriblemente alarmante. «Enhorabuena, capitán Stebbins», lo felicité bajando el estetoscopio y dirigiéndole una sonrisa. Aún tenía un aspecto horrible, pero el ritmo de su respiración comenzaba a disminuir. «Probablemente no se morirá hoy. ¿Qué es lo que le ha provocado ese arranque de ambición?» «Mi contramaestre», logró articular antes de que interfiriera un acceso de tos. Joe Ormiston», aclaró el señor Dick, haciendo un gesto con la cabeza en mi dirección. «Su pie apesta. El capitán fue a verlo». «¿El señor Ormiston le apesta el pie?» Eso hizo saltar todas las alarmas. Que una herida en ese lugar concreto hediera como para llamar la atención era muy mala señal. Me levanté, pero Stebbins me detuvo agarrándome de la falda con fuerza. «Usted», dijo esforzándose por respirar, «atiéndalo usted». Me mostró sus dientes manchados en una abierta sonrisa. «Es una orden», dijo con un silbido. «Señora». Sí, capitán», respondí con brusquedad, y salí corriendo hacia el edificio del hospital que albergaba a la mayoría de los enfermos y los heridos. «Señora Fraser, ¿qué sucede?» El ansioso grito procedía de la señora Raven, que salía de la intendencia al pasar yo. Era alta y flaca, con un cabello oscuro que le asomaba perpetuamente por debajo de la cofia, lo que también sucedía en esos momentos. «Todavía no lo sé», dije escuetamente, sin detenerme, «pero podría ser grave». «Ah», repuso tan solo, como sin poder abstenerse de añadir, «bien». Se metió la cesta bajo el brazo y me acompañó firmemente, decidida a hacer el bien. Los prisioneros británicos inválidos se alojaban junto a los enfermos americanos, en un largo edificio iluminado por estrechas ventanas sin cristales, en el que o te helabas o te asabas, según el tiempo. En esos momentos, afuera hacía calor y humedad. Era media tarde, y entrar en el edificio era como recibir en el rostro el azote de una toalla caliente y mojada. Una toalla caliente, mojada y sucia. No fue difícil encontrar al señor Ormiston. Había un grupo de hombres reunidos alrededor de su camastro. El teniente Stactow estaba entre ellos. Mala cosa. Hablando con el pequeño doctor Hunter. Buena cosa.
mientras otro par de médicos intentaban hacer oír su propia opinión. Supe sin mirar de qué estaban hablando. Estaba claro que el pie del señor Ormiston había empeorado y que tenían la intención de amputárselo. Sin duda, tenían razón. Probablemente estarían discutiendo dónde amputar o quién iba a hacerlo. La señora Raven vaciló, nerviosa al ver a los médicos. «¿Piensa de verdad?», comenzó, pero no le presté atención. Hay momentos para pensar, pero ese no era uno de ellos, solo la acción, y en este caso una acción rápida y decisiva serviría. Me llené los pulmones de aquel aire denso y avancé. «Buenas tardes, doctor Hunter», dije abriéndome paso a codazos entre los médicos de la milicia y sonriéndole al joven doctor Quaquero. «Teniente Stackton», añadí a posteriori, para no ser abiertamente maleducada. Me arrodillé junto al lecho del paciente. Me limpié en la falda la mano sudorosa y tomé la suya. «¿Cómo se encuentra, señor Ormiston? El capitán Stebbing me manda para que cuide de su pie». «¿Que la manda a qué?», empezó el teniente Stackton con voz irritada. «¿De verdad? Señora Fraser, ¿qué es lo que se supone que usted...» «¡Qué bien, señora!», lo interrumpió el señor Ormiston. «El capitán dijo que la haría venir. Precisamente les estaba diciendo a estos caballeros que no tenían por qué preocuparse, pues estaba seguro de que usted sabría la mejor manera de hacerlo. Y estoy seguro de que se han alegrado mucho de oírlo», pensé, pero le sonreí y le apreté la mano. Tenía el pulso rápido y algo débil pero regular. Sin embargo, su mano estaba muy caliente, por lo que ni siquiera me sorprendió en lo más mínimo ver las líneas rojizas de la septicemia que ascendían por su pierna desde el pie herido. Le habían descubierto el pie, y el señor Dick tenía toda la razón. Apestaba. «¡Oh, Dios mío!», exclamó la señora Raven detrás de mí con total sinceridad. Había empezado a gangrenarse. Por si el olor y la crepitación de los tejidos no fuera suficiente, los dedos ya habían comenzado a ponerse negros. No perdí el tiempo en enfadarme con Stackton. Dado el estado original del pie y el tratamiento disponible, tal vez tampoco yo podría habérselo salvado. Y el hecho de que la gangrena estuviera tan claramente presente era en realidad una ayuda. No había duda de que era preciso amputar, pero en este caso me pregunté por qué discutían. «¿Me permito un minuto?». Mi abuela, cuando falleció, tenía un pie encangrenado y la curábamos. Lo vi, sé lo que es. Perdón que me ponga así. Perdón, ahora sí. Pero en este caso me pregunté por qué discutían. Me imagino que estará de acuerdo, como médico del paciente, en que es necesario amputar, señora Fraser, ¿no es así?, dijo el teniente con sarcástica cortesía. Vi que había extendido ya su instrumental y con un pedazo de tela bastante bien conservado. No es que estuviera repugnantemente sucio, pero estaba claro que no lo habían esterilizado. «Sin duda», respondí con suavidad. «Lo siento muchísimo, señor Ormiston, pero el teniente tiene razón. Se encontrará usted mucho mejor sin él, señora Raven. Por favor, ¿podría traerme un cazo de agua hirviendo?». Me volví hacia Denzel Hunter, que, según pude observar, sostenía la otra mano del señor Ormiston, claramente tomándole el pulso. «¿Está usted de acuerdo, doctor Hunter?». «Sí, lo estoy», respondió con voz suave. «No estamos de acuerdo en el grado de amputación que se requiere, pero sí en el hecho de que es necesaria». «¿Para qué es el agua hirviendo, amiga Fraser?», inquirió. Claire, dije escuetamente, «para esterilizar el instrumental, con el fin de evitar infecciones posoperatorias. En la medida de lo posible».
añadí con honestidad. Stacto profirió un gruñido muy grosero al oír eso, pero lo ignoré. ¿Qué recomienda usted, doctor Hunter? Denzel, repuso él con una fugaz sonrisa. El amigo Stacto quiere amputar por debajo de la rodilla. Por supuesto que sí, intervino Stacto furioso. Quiero conservar la articulación y no hay necesidad de cortar más arriba. Por extraño que parezca, me inclino a coincidir con usted, le dije. Pero me volví de nuevo hacia Denzel Hunter. ¿Pero usted no? Negó con la cabeza y se colocó las gafas sobre el puente de la nariz. Tenemos que realizar una amputación a mitad del fémur. Este hombre tiene un aneurisma en la vena poplitea. Eso quiere decir, sé lo que quiere decir. Lo sabía, y estaba ya palpándole al señor Ormiston la parte posterior de la rodilla. Él emitió una aguda risita, se interrumpió bruscamente y se sonrojó, avergonzado. Le sonreí. Disculpe, señor Ormiston, le dije, no volveré a hacerle cosquillas. No sería necesario, podía tocar claramente el aneurisma, latía con suavidad contra mis dedos, un bulto grande y duro en el hueco de la articulación. Debía de tenerlo desde ya algún tiempo. Lo sorprendente era que no se le hubiera reventado durante la batalla naval o durante el duro porteo hasta Ticonderoga. En un quirófano moderno tal vez fuera posible practicar una amputación menos agresiva y reparar el aneurisma, pero allí no. Tiene usted razón, amigo Denzel, observé enderezándome. En cuanto la señora Raven traiga el agua caliente, vamos a... Pero los hombres no me escuchaban, estaban mirando algo que había detrás de mí. Así que me volví y vi a Guinea Dick, vestido únicamente con un taparrabos a causa del calor, reluciente de sudor y con todos sus tatuajes al descubierto, que se dirigía hacia nosotros, sosteniendo ceremoniosamente una botella negra de cristal entre las manos. El capitán manda grog para ti, le dijo al señor Ormiston. Bueno, que Dios bendiga al capitán por su buena idea, repuso él con sincero agradecimiento. Permiso. Con sincero agradecimiento. El capitán mandar grog para ti, le dijo al señor Ormiston. Bueno, que Dios bendiga al capitán por su buena idea, repuso él con sincero agradecimiento. Cogió la botella de ron, le quitó el corcho con los dientes y comenzó a ingerirlo con firme decisión. Un ruido de líquido que se derramaba y salpicaba en el suelo anunció el regreso de la señora Raven con el agua. Casi todas las hogueras tenían encima un caldero, por lo que encontrar agua hirviendo no era ningún problema. También había traído, la pobre, un cubo lleno de agua fría para que yo pudiera lavarme las manos sin quemarme. Cogí uno de los brutales cuchillos cortos de amputar para sumergirlo en el agua caliente, pero un ofendido teniente Stacto me lo arrancó de las manos. —¿Qué hace, señora? —exclamó. —Ese es mi mejor cuchillo. —Sí, por eso me propongo utilizarlo —respondí—, una vez que lo haya lavado. Stacto era un hombre pequeño, de cabello gris muy corto y en punta. También era entre 5 y 7 centímetros más bajo que yo, como descubrí al ponerme en pie y hacerle frente, cara a cara. Su rostro subió 2 tonos de color. —¿Estropeará el temple del metal si lo mete en agua hirviendo? —No —contesté refrenando mi propio temple de momento—. El agua caliente no hará más que limpiarlo. No utilizaré un cuchillo sucio para operar a este hombre. —¿Ah, no? Algo parecido a la satisfacción centelló en sus ojos y apretó el cuchillo contra su pecho en gesto protector. —Bueno, entonces supongo que tendrá que dejar la tarea a aquellos que puedan hacerlo, ¿no? Guinea Dick, que se había quedado a mirar después de entregar la botella, había estado siguiendo con interés el discurrir de la discusión, y en ese momento se inclinó y le quitó a Stacto el cuchillo de la mano por la fuerza.
El capitán dice que ella se lo hace a Joe, dijo con calma. Ella lo hace. La boca de Stackton se abrió de par en par por la ofensa al oír ese grave insulto a su rango, y se abrazó sobre Dick intentando hacerse con el cuchillo. Dick, con unos reflejos agudizados por las luchas tribales y los años vividos en la Marina Británica, blandió el cuchillo en dirección a Stackton con la obvia intención de cortarle la cabeza. Y lo habría hecho si no hubiera sido por los reflejos igualmente buenos de Denzel Hunter, que le hicieron saltar para agarrar a Dick del brazo. No lo logró, pero consiguió empujar al gran guineano contra Stackton. Se aferraron el uno al otro. Dick soltó el cuchillo y se tambalearon por unos instantes, antes de perder el equilibrio y estrellarse contra el catre de Ormiston, desparramando al paciente la botella de ron, el agua caliente, a Denzel Hunter y el resto del instrumental por el suelo de piedra, con un estrépito tal que interrumpió toda conversación en el edificio. «¡Oh!», exclamó la señora Raven, deliciosamente conmocionada. Aquello estaba resultando aún mejor de lo que esperaba. «Denny», dijo una voz igualmente conmocionada detrás de mí, «¿qué crees que estás haciendo?» «Estoy ayudando a la amiga Claire a operar», respondió Denzel, con cierta dignidad, sentándose y palpando el suelo en busca de sus lentes. Rachel Hunter se agachó y recogió las errantes gafas que habían resbalado sobre las piedras y las restituyó firmemente en su lugar en la cara de su hermano, mientras vigilaba con cautela al teniente Stackton, que se levantaba despacio del suelo de modo muy parecido a un globo de aire caliente, obviamente cada vez más rabioso. «Usted», dijo con voz ronca, y apuntó con un dedo pequeño y tembloroso a Dick. «Haré que lo cuelguen por atacar a un oficial». «A usted, señor», manifestó esgrimiendo el dedo acusador hacia Denzel Hunter. «Haré que lo juzguen en consejo de guerra y que acaben con usted». «En cuanto a usted, señora», escupió la palabra señora, pero cayó en seco, momentáneamente incapaz de pensar en algo lo bastante terrible con que amenazarme. Y, acto seguido, dijo: «Le pediré a su marido que le dé una paliza». «Ven a hacerme cosquillas, cariño», balbuceó una voz desde el suelo. Miré hacia abajo y vi a un lascivo señor Ormiston. No había soltado la botella durante la refriega y había seguido haciendo uso de ella después. Ahora, con la cara bañada en ron, intentaba torpemente manosearme la rodilla. El teniente Stackton gruñó, indicando que esa era la gota que colmaba el vaso, si no es que no se había derramado ya, y haciendo precipitadamente un atillo con sus instrumentos desperdigados, se marchó a toda prisa, lleno de cuchillos y sierras, dejando caer de vez en cuando pequeños objetos detrás de él. «¿Me necesitaba? Sí». Denzel Hunter se había puesto ya de pie y estaba colocando bien el camastro caído. «No tanto yo como la señora Brown», contestó su hermana con un matiz de sequedad en la voz. «Dice que ha llegado la hora y te reclama». «Sí, ahora». Él soltó un breve bufido y me miró. «La señora Brown es una histérica, en el sentido literal del término», explicó a modo de disculpa. «Creo que no dará a luz al menos hasta dentro de un mes, pero sufre con regularidad de falso parto». «La conozco», le dije reprimiendo una sonrisa. «No lo envidio, compañero». La señora Brown era realmente una histérica. También era la esposa de un coronel de la milicia y, en consecuencia, creía ella, estaba muy por encima de los servicios de una simple comadrona. Al oír que el doctor Denzel Hunter había trabajado con el doctor John Hunter, que era el accoucheur de la reina, obviamente había prescindido de mis servicios. «¿No está sangrando ni ha roto aguas?», le preguntó Denzel a su hermana en tono resignado. Guinea Dick, absolutamente imperturbable por el reciente conflicto,
Había vuelto a poner las sábanas en el catre y ahora, en cuclillas, levantaba los 63 kilos del señor Ormiston como si fuera un colchón de plumas y le colocaba afectuosamente encima la botella. Creo él listo, anunció tras examinar con atención al paciente, que ahora estaba acostado con los ojos cerrados, murmurando contento. Un poquito más abajo, cariño. Sí, eso es, eso es. Denzel trasladó impotente su mirada del señor Ormiston a su hermana y de su hermana a mí. Tendré que ir a ver a la señora Brown, aunque no creo que sea terriblemente urgente. ¿Puede esperar un poco y vuelvo? Ella lo hace, dijo Dick, echando chispas por los ojos. Sí, ella lo hace, le aseguré recogiéndome el pelo. Pero ¿con qué lo hace? Es harina de otro costal. ¿Tiene usted algún instrumental que pueda prestarme, doctor? Amigo Denzel. Él se restregó la mente pensando. Tengo una sierra decente. Me dirigió una breve sonrisa. Y no me importa si quiere hervirla, pero no tengo ningún cuchillo grande y fuerte. ¿Quiere que mande a Rachel a pedir uno a otros médicos? Rachel hizo un gesto de disgusto al oír la sugerencia, por lo que pensé que el doctor Hunter tal vez no fuera muy popular entre los demás médicos. Le eché una ojeada a la sólida pierna del señor Ormiston, calculando el grosor de la carne que habría que cortar, e introduje una mano en la raja de mi falda y agarré la empuñadura de mi cuchillo. Era un cuchillo bueno y resistente, y Jamie me lo acababa de afilar. Una hoja curva habría sido mejor, pero pensé que sería lo bastante largo. No, no se preocupe, creo que estará bien. Creo que este irá bien. ¿Podría ir por la sierra de su hermano, señorita Rachel? Le sonreí. Y la señora Raven, me temo que no queda agua. ¿Podría...? Claro que sí, exclamó, y agarrando el cazo, salió tintineando dándole un puntapié por el camino a uno de los instrumentos del teniente Stackton. Numerosas personas habían estado observando fascinadas el drama del pie del señor Ormiston. Ahora que el teniente se había marchado, comenzaron a aproximarse con sigilo, mirando atemorizados a Guinea Dick, que les sonreía con afabilidad. ¿No podría esperar la señora Brown un cuarto de hora?, le pregunté a Denzel. Sería algo más fácil si tuviera conmigo a alguien que supiera lo que estoy haciendo para que sostuviera la pierna mientras corto. Dick puede sujetar al paciente. ¿Un cuarto de hora? Bueno, la amputación en sí misma no me llevará más de 1 minuto, si no surgen dificultades, pero necesito algo de tiempo para prepararlo todo, y me vendría bien su ayuda para ligar después los vasos sanguíneos cortados. A propósito, ¿a dónde ha ido a parar la botella de ron? Las cejas oscuras de Denzel casi tocaban el nacimiento de su cabello, pero me indicó con un gesto al señor Ormiston, que se había quedado dormido y roncaba ahora sonoramente acunando la botella de ron en el brazo. No tengo intención de bebérmela, le dije con sequedad, respondiendo a su expresión. Liberé la botella y vertí un poco de ron en un trapo limpio, con el que me puse a lavar el peludo muslo del señor Ormiston. Por fortuna, el teniente se había olvidado el frasco de suturas, y el instrumento al que la señora Raven había dado un puntapié era un tenáculo. Lo necesitaría para sujetar los extremos de las arterias seccionadas, que tenían una molestia tendencia a retraerse de golpe al interior de la carne y esconderse, sin dejar de chorrear sangre. Ah, repitió Denzel, aún confundido pero audaz. Entiendo. ¿Puedo ayudarla? ¿Puedo tomar prestado su cinturón para hacer una ligadura? Claro, murmuró, y se desabrochó sin dudar la hebilla con aire interesado. Deduzco que ha hecho esto antes. Muchas veces, por desgracia. Me incliné para comprobar la respiración del señor Ormiston, que era estertorosa, pero no difícil. Se había tragado casi la mitad de la botella en 5 minutos. Era una dosis que habría matado a cualquiera menos acostumbrado al ron,
que un marino inglés, pero sus constantes vitales eran razonablemente buenas, a excepción de la fiebre. Una borrachera no era en modo alguno el equivalente de la anestesia. El paciente estaba atontado, no inconsciente, y probablemente volvería en sí cuando empezara a cortar. No obstante, el alcohol sí apaciguaba el miedo y tal vez mitigara ligeramente el dolor inmediato. Me pregunté si, cuando volvería a fabricar éter. Me pregunté si y cuándo volvería a fabricar éter. En aquella larga habitación había 2 o 3 mesitas con montones de vendas, hilas y otros materiales para hacer vendajes. Elegí una buena provisión de materiales relativamente limpios y regresé con ellos junto al lecho en el preciso momento en que llegaba la señora Raven, jadeando y con la cara colorada, intranquila por si había olvidado algo, con un cubo lleno de agua hasta desbordar. Unos momentos después regresó Rachel Hunter, igualmente jadeante por haber corrido con la sierra con su hermano. ¿Le importaría mojar la hoja de la sierra, amigo Denzel?, inquirí, atándome a un costal alrededor de la cintura para que me hiciera las veces de delantal. El sudor se deslizaba por mi espalda, haciéndome cosquillas entre las nalgas, por lo que me até un pedazo de venda alrededor de la cabeza, como si fuera una badana, con el fin de evitar que el sudor se me introdujera en los ojos mientras trabajaba, y limpiar las manchas que hay cerca del asa. Luego, mi cuchillo y ese tenáculo, si no le importa. Lo hizo, con aire aturdido, mientras murmullos de interés surgían de entre la multitud, que, evidentemente, nunca había presenciado un proceder más extravagante, aunque la salvaje presencia del señor Dick los mantenía a prudente distancia. ¿Cree usted que el teniente va a hacer realmente que cuelguen a nuestro amigo?, me susurró Denzel señalando a Dick con la cabeza. ¿O cree que podría hacerlo llegado el caso? Estoy segura de que le encantaría, pero no creo que pueda. El señor Dick es un prisionero inglés. ¿Cree usted que puede hacer que lo juzguen en un consejo de guerra? Supongo que podría intentarlo, repuso Denzel, sin parecer en absoluto alterado por esa perspectiva. Al fin y al cabo me alisté. Ah, ¿sí? Parecía extraño, pero no era el único cuáquero que encontraba en un campo de batalla, por decirlo de algún modo. Oh, sí, pero el ejército no tiene tantos cirujanos como para poder permitirse colgar a uno, y dudo que el hecho de que me degraden afecte mucho a mi pericia. Me sonrió con alegría. Usted no tiene rango alguno, si no me equivoco, y sin embargo confío en que se las arreglará. Dios lo quiera, respondí, y él asintió con seriedad. Dios lo quiera, repitió y me tendió el cuchillo, aún caliente por el agua hirviendo. Tal vez quieran retroceder un poco, le dijo a los espectadores. Va a ser un poco sucio. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!, exclamó la señora Raven, con un trémulo grito de expectación. ¡Qué perfectamente espantoso! Capítulo 45. 3 flechas. Mobile, Pensilvania, 10 de junio de 1777. Gray se sentó de repente, evitando por los pelos darse en la cabeza con el bajo madero que pasaba por encima de su cama. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Tenía el cuello y las sienes bañados en sudor, y no tenía ni la más mínima idea de dónde se encontraba. La tercera flecha, dijo en voz alta, y sacudió la cabeza intentando asociar esas palabras al sueño extraordinariamente vívido del que había emergido con tanta brusquedad. ¿Era un sueño, un recuerdo o algo que compartía la naturaleza de ambos? Estaba en el salón principal de Troy Fletch, mirando los bellísimos cuadros de Stubbs colgados a la derecha de la chimenea barroca. Las paredes estaban llenas de pinturas colgadas arriba, abajo
apiñada sin tener en cuenta el tema o la calidad. ¿Era así como había sucedido? Recordaba vagamente una sensación de opresión por la abundancia de adornos, pero realmente había tantísimos cuadros, retratos, mirándolo desde arriba, desde abajo, caras en todas direcciones. En el sueño tenía a un lado al varón Amandín, cuyo robusto hombro tocaba el suyo. Eran más o menos de la misma altura. El varón estaba hablando de uno de los cuadros, pero Gray no recordaba qué estaba diciendo. Algo sobre la técnica que había empleado el pintor, tal vez. Al otro lado tenía a Cecile Beauchamp, la hermana del varón, que estaba igualmente cerca y cuyo hombro desnudo rozaba el de Gray. Llevaba polvos en el pelo y un perfume de jazmín. El varón, una feroz colonia de bergamota y algalia. Recordaba, pues, sin lugar a dudas, los sueños no tenían olor. La mezcla de las penetrantes fragancias con el amargor de las cenizas de madera en medio del calor viciado de la habitación y el débil sentimiento de náusea que esa mezcla le había producido. La mano de alguien se había posado sobre una de sus nalgas, se la había pellizcado con familiaridad y luego había empezado a acariciársela de manera insinuante. No sabía a quién pertenecía la mano. Eso no formaba parte del sueño. Volvió a acostarse despacio, apoyando la cabeza en la almohada, intentando volver a captar las imágenes de su mente dormida. Después, el sueño se había convertido en algo erótico, la boca de alguien sobre su carne, que respondía con ansia. De hecho, eran las sensaciones asociadas a eso lo que lo habían despertado. Tampoco sabía de quién era la boca. El doctor Franklin también estaba en algún lugar de su sueño. Gray recordaba las nalgas blancas, ligeramente flácidas, mientras el hombre avanzaba delante de él por un pasillo con su largo cabello gris desparramado sobre su espalda huesuda y flojos rollos de piel alrededor de la cintura, hablando con absoluta despreocupación de los cuadros que recubrían también las paredes del pasillo. Era un recuerdo vívido, cargado de sensaciones. Seguro que no lo había hecho. No con Franklin, ni siquiera en un sueño, pero tenía algo que ver con los cuadros. Intentó recordar alguna de las pinturas, pero ya no estaba seguro de qué era real y de qué brotaba del mundo de los sueños. Había paisajes, algo que pretendía ser una escena egipcia, aunque estaba seguro de que el pintor no había puesto jamás los pies al sur de la costa de Bretaña. Los habituales retratos de familia. Sí, de golpe se sentó y esa vez sí se golpeó la coronilla con el madero, con tanta fuerza que vio las estrellas y soltó un gruñido de dolor. «¿Tío John?», dijo con claridad la voz de Dotty desde la otra cama. Asustada, y un roce de sábanas procedente del suelo indicó que también su doncella se había despertado. «¿Qué ha pasado?» «Nada, nada, vuelve a dormirte». Lanzó las piernas fuera de la cama. «Solo voy al baño». «Ah». Se oyeron protestas y murmullos que venían del suelo, y un chitón severamente reprobador de Dotty. Halló la puerta de la estancia por el tacto, pues habían cerrado las contraventanas y la habitación estaba tan oscura como la boca de un lobo, y bajó la escalera a la tenue luz del fuego adormecido de la sala principal de la posada. Afuera el aire era limpio y fresco, con el perfume de algo que no reconocía pero que perseguía su recuerdo. Era un alivio abandonar la lucha con ese sueño obstinado y sumergirse en ese recuerdo puramente sensorial. Le hizo pensar en largos viajes a caballo en Virginia, carreteras llenas de barro, hojas frescas, la sensación del caballo bajo su cuerpo, el retroceso de una pistola, el contacto de la sangre de un ciervo al derramarse sobre su mano. Claro,
una expedición de caza con William. Sintió que lo invadía la inmediatez de la tierra virgen, una sensación muy característica de América, la sensación de que había algo esperando entre los árboles, no hostil, pero tampoco cordial. Le habían encantado los años transcurridos en Virginia, lejos de las intrigas de Europa, de la constante vida social de Londres, pero los valoraba, sobre todo por la intimidad que había surgido entre él y su hijo durante aquellos años vividos en esas tierras salvajes. Durante ese viaje aún no había visto luciérnagas. Miró la densa hierba mientras caminaba, pero probablemente fuera demasiado tarde. Las luciérnagas salían, sobre todo, a primera hora de la noche. Tenía ilusión por enseñárselas a Dottie. William se había quedado fascinado la primera vez que las había visto cuando se fueron a vivir a Virginia. Las había cogido con la mano, sosteniendo una de ellas con cuidado y lanzando exclamaciones al verla encenderse en el hueco oscuro de su palma. Había acogido a su regreso con alegría todos los veranos. El cuerpo reconfortado y la mente aliviada, al menos de forma superficial, se sentó lentamente en la tajadera del patio de la posada, sin ganas de regresar todavía a la hedionda oscuridad del piso superior. ¿Dónde debía de estar Henry?, se preguntó. ¿Dónde habría dormido esa noche? ¿Encerrado en una mazmorra? No, en las colonias no había mazmorras como tales. Incluso las casas corrientes eran bastante cómodas y espaciosas. Tal vez tuvieran a su sobrino en una cárcel, en un granero o en un sótano. Y sin embargo, que ellos supieran, había sobrevivido al invierno a pesar de una grave herida. Pero tenía dinero. Tal vez hubiera podido pagarse un alojamiento mejor, quizás incluso atención médica. Dios mediante, lo encontrarían pronto. No estaban a más de 2 días a caballo de Filadelfia, y tenían las cartas de presentación que Franklin le había dado. Otra vez Franklin. Malditos fueran ese hombre y su baño de aire. Aunque Grace se le había unido en una ocasión y lo había encontrado curiosamente agradable, pero un poco extraño. Estar sentado completamente desnudo en una habitación llena de muebles elegantes, macetas con plantas en las esquinas, cuadros en las... No había cuadros en el solarium de Trotflesh. Claro que no. Allí estaba, la cola de su escurridizo sueño, que tiraba tentadoramente de él desde debajo de una piedra. Cerró los ojos, se llenó los pulmones con el olor de la noche veraniega y forzó a su mente a quedarse en blanco. Troisflech, 3 flechas. ¿Quién es la tercera? Las palabras de Hal aparecieron en el interior de sus párpados, tan de repente que le hicieron abrir los ojos. Acostumbrado como estaba a los procesos mentales oblicuos de Hal en su momento, no les habría dado importancia. Pero era evidente que habían arraigado en su subconsciente para brotar en plena noche, en medio de ninguna parte de las profundidades de un sueño absurdo. ¿Por qué? Se frotó suavemente la coronilla, dolorida por el golpe contra el madero, pero no rota. Sus dedos descendieron de forma inconsciente, palpando el lugar donde la mujer de Jamie Fraser había cubierto el agujero de la trepanación con una moneda de 6 peniques aplanada a martillazos. Le había cosido la piel encima con gran destreza y el cabello había vuelto a crecer, pero la pequeña curvadura que había debajo se podía palpar sin dificultad. Rara vez la notaba, ni pensaba en ella, salvo cuando el tiempo era frío, pues entonces el metal se enfriaba considerablemente y en ocasiones le provocaba dolor de cabeza y le hacía gotear la nariz. Hacía frío, mucho frío, durante su visita a Troisflech. El pensamiento revoloteaba por su cabeza como una mariposa nocturna. Oyó unos ruidos detrás de la posada, el sonido de unos cascos sobre la tierra dura y el murmullo de unas voces.
permaneció sentado muy quieto. La luna había recorrido la mitad de su camino de descenso. Era tarde, pero aún faltaban horas para el amanecer. No era probable que nadie tuviera asuntos que resolver a esas horas, a menos que se trataran de asuntos poco claros. El tipo de asunto que él no tenía ningún deseo de presenciar, y menos aún de que lo vieran presenciándolo. Pero se acercaban. No podía moverse sin que lo vieran, así que redujo incluso su respiración al mínimo soplo de aire. 3 hombres, silenciosos, decididos, a caballo, uno de los cuales llevaba de las riendas una mula cargada. Pasaron a no más de 2 pasos de él, pero Gray no se movió. Los caballos, si lo percibieron, no lo consideraron una amenaza. Tomaron la carretera que conducía a Filadelfia. ¿Por qué tanto secreto?, se preguntó, pero no perdió el tiempo en hacerse muchas preguntas. Se había percatado enseguida de ello a su regreso a Carolina del Norte el año anterior. Había una excitación morbosa, una intranquilidad presente en el mismísimo aire. Allí era más explícita. Se había dado cuenta de ello en el mismo momento en que desembarcaron. La gente actuaba con mayor cautela que nunca. No saben en quién confiar, pensó, así que no confían en nadie. La idea de la confianza conjuró el recuerdo vívido e inmediato de Percy Wainwright. Si hay alguien en el mundo de quien me fíe menos, y al pensar eso cayó en la cuenta la imagen de Percy, con los ojos negros y sonriente, recorriendo la superficie de su copa con el pulgar como si acariciara la verga de Gray, mientras decía en tono desenfadado: «Me casé con una de las hermanas del barón Amandine». «Una de las hermanas», susurró Gray, y el sueño se cristalizó en su mente, con la sensación de frío que transmitían las piedras de Troy Fletch, tan vívida que se estremeció, aunque la noche no era en absoluto fría. Sintió el calor de aquellos 2 cuerpos lascivos y viciosos que se apretaban contra él, desde ambos lados, y en uno de los muros laterales, ignorando desde la descuidada profusión el pequeño retrato de 3 chiquillos, 2 niñas y un niño, que posaban con un perro, con el muro exterior de Troy Fletch reconocible detrás. La segunda hermana, la tercera flecha, a quien Hal, con su infalible sentido de rareza, a pesar de no haberla visto nunca, había detectado. Los Bishop eran una familia antigua y noble, y como la mayoría de las familias de esas características, hablaban a menudo de sí mismos, aunque de manera informal. Durante su visita había oído hablar de primos, tíos, tías, parientes lejanos, pero nunca de la segunda hermana. Era posible que hubiera muerto de niña, claro, esas cosas solían suceder. Pero en tal caso, ¿por qué habría dicho Percy? Ahora estaba empezando a dolerle la cabeza. Se puso de pie con un suspiro y entró. No tenía ni idea de dónde o cuándo, pero iba a tener que volver a hablar con Percy. Se quedó asombrado al descubrir que tal perspectiva no lo preocupaba. Bueno, hasta